Hola a todas y a todos, yo soy Laura, monitora de Splice and Mori, pero hoy, aparte de como monitora, que eso siempre se es, vengo como detective y vengo a pediros que me ayudéis a resolver un misterio. Pero antes hay que prepararse. Un momento. Ahora mucho mejor. Antes de empezar a contaros este misterio, lo que quiero que hagáis es que cojáis un papel y un boli, ¿vale? Y ahí id apuntando todas vuestras teorías y sobre todo las pistas que vayamos recogiendo, aunque yo las vaya recapitulando en este vídeo, ¿vale? Apuntadlas todas súper bien, por favor. ¿Ya estáis todas listas y listos para resolver este misterio? Pues vamos a empezar. Bueno, este misterio que os voy a contar se ambienta en un museo, pero no es un museo cualquiera, es un museo muy especial. Es el Museo de Splice. Este museo tiene muchísimos cuadros, muchísimos, pero muchísimos, que son la verdad muy chulos y que tienen como protagonista a gente de Splice. Así que os voy a enseñar algunos de ellos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo. Pero ahora lo que os voy a enseñar es un cuadro que es muy especial y es el implicado en este misterio. Este cuadro que os voy a mostrar ahora mismo lo han robado este precioso cuadro. Entonces me tenéis que ayudar, por favor, a resolver este misterio para saber quién lo ha robado. Pero claro, para eso os tengo que presentar un poco a los personajes, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir de ellos es que son 5 personajes implicados en esta historia. Uno o una de ellas ha robado este precioso cuadro. Entonces, los 5 personajes son el guía, la conserje, la vendedora de entradas, el chico de la limpieza y un cliente. En el momento del robo solo había un cliente en el museo. Entonces, entre estas 5 personas que se encontraban todas allí, se supone, durante el robo, tenéis que descubrir quién lo ha cometido. Así que vamos a presentar a los personajes un poco más en profundidad y empezamos a resolver el misterio. ¿Qué os parece? Como ya os he comentado, en esta historia hay 5 personajes, pero creo que es hora de que hablemos de ellos y de ellas uno a uno, para que vosotras y vosotros podáis hacer vuestras teorías y adivinar quién robó el cuadro. Vamos a empezar con el guía. El guía es un chico joven que siempre que hacía una guía del museo ponía mucho énfasis en el cuadro que se robó. Decía siempre que le encantaba este cuadro y que le recordaba un ambiente muy familiar. Por otro lado tenemos a la conserje. La conserje era una mujer de mediana edad que no hablaba mucho con el resto de personas, era la que más tiempo pasaba en el museo y cuando hablaba con el resto y cuando se relacionaba, lo único que comentaba era lo mucho que le gustaban todos los cuadros, pero sobre todo el cuadro que se robó. Y no se sabe mucho más de ella. Es una mujer un poco enigmática. Ahora tenemos al hombre que limpiaba, el hombre de la limpieza. El hombre que limpiaba el museo era un hombre un poco extraño, también de mediana edad. Este hombre decía que todos los cuadros eran muy bonitos, pero para él el cuadro que se robó no era su favorito. Era el único trabajador del museo al que este cuadro no le gustaba del todo. Por tanto, en cuanto ocurrió el robo, todos le acusaron a él. Ahora os voy a hablar de la vendedora de entradas. La vendedora de entradas era una chica de unos 30 años aproximadamente, que llevaba apenas 2 meses trabajando en el museo. Era una chica que hablaba con todo el mundo, muy alegre, muy simpática, y a la que le encantaban todos y cada uno de los cuadros. Pero ella, como todos y todas las trabajadoras del museo, se quedó fascinada con el cuadro que se robó. Pero aparentemente nadie la acusó en un principio. Por esto mismo que os comento, era una chica muy alegre, muy simpática, muy inocente. Y por último encontramos al cliente. Como ya os he comentado, cuando ocurrió el robo, en el museo solo había un cliente.
Este cliente no era la primera vez que iba, de hecho había ido más o menos un par de semanas antes al museo y quedó tan fascinado con el cuadro en cuestión del robo que volvió para verlo e investigar, ya que era un apasionado del arte. Por tanto, es otra de las personas a las que acusaron un montón, porque era un poco sospechoso que en solo 2 semanas hubiera ido 2 veces al museo y en concreto a ver ese cuadro. Ahora que ya conocemos a los personajes, os voy a dejar un momento que penséis. Probablemente ahora mismo no entendáis nada, ni siquiera sabéis por dónde empezar ni a quién incriminar, o sí, igual ya lo sabéis, ya habéis resuelto el misterio mucho antes que yo. Bueno, el caso, para seguir resolviendo este misterio vamos a encontrar pistas. ¿Y dónde vamos a encontrar estas pistas? Pues en las redes sociales, en Facebook y en Instagram de nuestros queridos Splice. Va a haber una pista en cada una de las cuentas de cada sede, es decir, 4 sedes, 4 pistas. Vamos a ir buscándolas poco a poco, ¿vale? Yo os guío, no os preocupéis. Para encontrar la primera pista vamos a ir al Instagram o al Facebook, está la misma pista en ambas redes para que elijáis la que más os guste, de Splice and Body, ¿vale? Ahora enseguida os vais a Splice and Body y buscáis la publicación de Halloween de este curso y ahí encontraréis una pista que os va a ayudar un montón a resolver este misterio. Bueno, ¿qué os ha parecido esta pista? Con esta pista la verdad es que hemos descartado ya a la vendedora de entradas, pero aún nos quedan 4 personajes más. Entonces, vamos allá. La siguiente pista la vamos a encontrar en el Instagram de Splay Natura o en el Facebook. Corred a buscar la publicación de cuando se fueron de excursión al hemisferio, que encontraréis una pista sobre uno de estos personajes. ¿Qué os parece? No sé si esta pista es muy fiable, la verdad, porque aunque la conserje diga que no estaba dentro del museo, ¿cómo lo sabemos nosotras y nosotros? No sé, me extraña un poco esta pista, así que vamos a seguir, ¿vale? La siguiente pista la vamos a encontrar en las redes de Splita Ballet. Tenéis que buscar la foto de la primera videollamada que hicieron durante estos días de confinamiento. Bueno, ¿qué os ha parecido esta pista? Hemos descubierto, además de que probablemente la conserje y el chico de la limpieza tuvieran una relación, hemos descubierto que estaban juntos, así que se nos reduce mucho el círculo, así que vamos a buscar la siguiente pista, que es la última. Venga, queda muy poquito y vamos a descubrir todas y todos juntos el misterio. Tenéis que ir a las redes sociales de Splice on Riure y buscar su publicación de cuando fueron al Salón del Cómic. Con la última pista que hemos descubierto podemos ya hacer un poco nuestra teoría definitiva sobre quién ha robado el cuadro, aunque siendo sinceros todavía quedan algunas dudas. Así que bueno, espero que si habéis llegado hasta aquí hayáis encontrado y hayáis apuntado y hayáis pensado un montón quién ha robado el cuadro para ayudarme a resolver este misterio. Antes de nada, antes de resolver el misterio, haced una foto a vuestro papel con vuestras teorías y rodead bien grande quién creéis que ha robado el cuadro. Quiero que cuando acabe este vídeo nos enviéis una foto de eso, ¿vale? Como ya he dicho, no sigáis viendo este vídeo si no habéis resuelto el misterio, porque lo vamos a descubrir ya. Bueno, el ladrón del cuadro era el guía, pero probablemente estemos pensando que es porque le gustaba mucho el cuadro, que sí, que también puede ser. Pero ¿os acordáis que al principio del vídeo he dicho que le resultaba muy familiar ese cuadro? Pues bueno, en ese cuadro sale uno de sus familiares y por eso nuestro guía del museo quería ese cuadro para ofrecérselo como regalo a su familiar. Todo al final se ha quedado en un malentendido, ha devuelto el cuadro y ya está, todos contentos y todos felices.
Y espero que nos enviéis vuestras respuestas para saber si habéis acertado o no. Espero que os haya gustado un montón y bueno, nos vemos pronto y un besito y sobre todo disfrutad mucho del verano que ya está aquí y espero que estéis todos y todas genial. Un besito.